Era una noche como cualquier otra en la vieja casa de los Hudson. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, arrastrando consigo el eco de pasos que nadie había pisado. Emily, la más joven de la familia, dormía en su habitación del segundo piso, abrazando un osito de peluche desgastado. No sabía que esa sería la última noche en la que cerraría los ojos sin miedo. Yo estaba allí, aguardando en el rincón más oscuro, donde ni siquiera la luna lograba colarse. Había elegido a Emily no por casualidad, sino porque su inocencia hacía que su terror fuera más delicioso. Los adultos son fáciles de asustar, pero los niños... los niños tienen una imaginación tan vívida que su pánico es casi tangible. Me deslicé hacia su cama, sintiendo el frío de mi propia presencia helar el aire alrededor. Me incliné lentamente hasta que mis labios, gastados por el tiempo y la descomposición, rozaron su oreja. Emily, susurré con una voz que no era más que un aliento podrido. Ella arrugó la nariz en sueños, pero no despertó. Sonriendo, o lo que quedaba de mi boca para sonreír, repetí su nombre. Esta vez un poco más fuerte. Emily, despierta. Sus dedos se aferraron inconscientemente al peluche. Su respiración se aceleró. Sabía que estaba al borde del despertar, así que me retiré hacia las sombras, esperando. De repente, sus ojos se abrieron. Emily se quedó quieta, mirando fijamente al techo. Algo la había despertado, pero no sabía qué. Se sentó en la cama frotándose los ojos y miró hacia la puerta entreabierta de su habitación. El pasillo estaba oscuro. Demasiado oscuro. ¿Mamá?, llamó en voz baja. Nadie respondió. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. Emily. Esta vez, el susurro no vino de su oreja. Vino del armario. El corazón de la niña latió con fuerza. Se quedó paralizada, los ojos clavados en las puertas del armario que estaban ligeramente abiertas. Dentro, solo debería haber ropa y juguetes. Pero algo le decía que esa noche había algo más. ¿Quién está ahí?, preguntó, con una voz temblorosa. Entonces, un crujido. Emily gritó y se encogió bajo las cobijas, apretando los ojos con fuerza. No es real, se repetía. Pero yo no necesitaba que creyera en mí para lastimarla. Me moví hacia su cama, arrastrando mis pies fantasmas contra el suelo de madera. Emily. Susurré de nuevo, ahora desde el otro lado de la habitación. Ella no pudo evitarlo. Abrió los ojos y miró. Al principio, no vio nada, solo sombras. Pero luego, en el rincón más alejado, una figura comenzó a tomar forma. Delgada, con los brazos colgando de manera antinatural. No tenía rostro, al menos no uno reconocible. Solo un agujero negro donde debería estar la boca, y dos huecos profundos que podrían haber sido ojos. ¡No!, gritó Emily, retrocediendo hasta chocar contra la cabecera de la cama. Yo me moví hacia ella, lentamente, disfrutando de cada paso. ¿Por qué gritas, Emily?, pregunté, con una voz que ahora sonaba como docenas de susurros a la vez. Solo quería jugar. Ella intentó escapar. Se lanzó de la cama y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a ella. Las paredes comenzaron a gotear algo oscuro y espeso. El aire olía a podredumbre. «¡Mamá! ¡Papá!», chilló, golpeando la puerta con sus pequeños puños. Pero nadie vendría. Me acerqué por detrás, extendiendo mis manos esqueléticas hacia sus hombros. «Shh», susurré. Ahora dormirás para siempre. Y cuando mis dedos la tocaron, su cuerpo se desplomó. Su corazón se detuvo. Pero su alma aún me pertenece. Y cada noche, desde entonces, se puede escuchar un nuevo susurro en la oscuridad de esa casa. Uno que dice: «Mamá, papá, ¿por qué no vinieron a salvarme?».
Antes de que te sigas enredando en mi telaraña de anécdotas y terror, ve y suscríbete a mi canal. Lo sé que te encantan estas historias, pero si no lo haces ahora, bueno, ya te enterarás cuando te visite por desobediente. La casa de los Mercer era antigua, llena de rincones polvorientos y pasillos que guardaban secretos. Pero el objeto más peligroso de todos no era un baúl olvidado ni una escalera que crujía, era el viejo espejo del baño del segundo piso. Yo había vivido dentro de ese espejo durante décadas esperando, observando, hasta que llegó ella. Sarah Mercer era una joven de 22 años que había heredado la casa después de la muerte de su abuela. No creía en fantasmas, maldiciones ni espejos embrujados. Pero esa noche, mientras se cepillaba el pelo frente al reflejo, algo cambió. ¿Qué demonios?, murmuró, inclinándose hacia el cristal. Por un instante, su reflejo no la había imitado. Había sonreído. Sarah se alejó bruscamente, frotándose los ojos. «Estoy cansada, eso es todo», se dijo, apagando la luz y saliendo del baño. Pero yo ya había hecho mi primer movimiento. Al día siguiente, Sarah volvió al baño. Esta vez, llevaba el teléfono en la mano, grabando un video para sus amigos como prueba de que no había nada raro. «Ven, solo es un espejo viejo», dijo, riéndose mientras lo golpeaba con los nudillos. Dentro del cristal, yo sonreí, porque en el video que envió, su reflejo no había golpeado el espejo. Se había quedado quieto, mirándola fijamente. Sarah borró el video de inmediato. «Tiene que ser un efecto de la luz», mintió, incluso para sí misma. Pero esa noche, mientras se lavaba la cara, sintió un golpe en el otro lado del cristal. Levantó la mirada, con agua goteando de su mentón. Y ahí estaba. No era su reflejo. Era yo, pálido, con los ojos negros como tinta y una sonrisa que se extendía más allá de lo humano. Sarah gritó y retrocedió, tropezando con la alfombra. El reflejo normal había vuelto, pero ahora, en el borde del espejo, una mano pálida presionaba desde el otro lado. Sarah intentó romperlo. Agarró una botella de perfume y la estrelló contra el cristal, pero el espejo no se rompió. Se rió. Un sonido húmedo, como algo arrastrándose desde el interior de las paredes, y entonces el reflejo de Sarah comenzó a moverse por sí solo. Se llevó un dedo a los labios. «Shh», hizo su propio reflejo, con mi voz. Sarah no pudo evitar mirar. Y cuando lo hizo, yo salí. Mis manos la agarraron de los hombros, arrastrándola hacia el espejo. «¡No!», gritó, arañando el marco. Pero era inútil. El cristal no se rompió. Se abrió, como una puerta hacia mi mundo. Sarah cayó de espaldas al otro lado, y el espejo se cerró detrás de ella. Durante un momento, todo quedó en silencio. Hasta que, desde el baño vacío, el grifo se abrió solo, y el reflejo de Sarah apareció en el espejo, sonriendo. Soy la silueta que acecha en el borde de la percepción, un contorno que se desvanece cuando intentas mirarme directamente. Mi hogar es un apartamento pequeño y mohoso, donde el aire siempre parece cargado de algo que no puedes nombrar. Mi víctima es Sofía, una madre soltera que llegó con su hijo pequeño, Tomás, buscando un nuevo comienzo tras un divorcio amargo. No sabe que yo estaba aquí primero, y no me gusta compartir mi espacio. Al principio, fui sutil. Me aparecía como una sombra fugaz en el pasillo, justo en el límite de su visión periférica. Sofía se detenía, con una bolsa de compras en la mano, y giraba la cabeza, frunciendo el ceño. «Solo es la luz», murmuraba, pero su voz temblaba. Me aseguré de que nunca estuviera segura. Cada noche, me deslizaba más cerca, dejando que mi silueta se alargara en la pared cuando ella apagaba las luces.
La veía encenderlas de nuevo, buscando una explicación, pero solo encontraba el silencio opresivo del apartamento. Pronto, comencé a jugar con su miedo más profundo. Su hijo. Imitaba los pasos de Tomás, pequeños y rápidos, corriendo por el pasillo cuando él estaba en la escuela. Sofía se paralizaba, con el corazón acelerado, llamándolo por su nombre. «Tomás, ¿estás ahí?» Pero el apartamento estaba vacío, salvo por mí. La veía revisar cada habitación, con el rostro pálido, mientras yo me reía en las sombras. Luego dejé huellas húmedas en el suelo de madera, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la ducha. Sofía las limpió con manos temblorosas. Pero al día siguiente volvieron, más marcadas, más profundas. Una noche, apagué todas las luces mientras ella leía en el sofá. El interruptor no respondía, y el apartamento se sumió en una oscuridad densa, como si el aire mismo se hubiera espesado. Desde la habitación de Tomás, hice sonar una risa baja, grave, que no era humana. Sofía corrió hacia la puerta, gritando el nombre de su hijo, pero él estaba con su padre ese fin de semana. Encontró la habitación vacía, salvo por un dibujo en la pared, un garabato infantil de una figura alta y negra, sin rostro, de pie en un umbral. No era de Tomás. Ella lo arrancó, llorando, pero al día siguiente el dibujo estaba de vuelta, esta vez en el techo. Sofía comenzó a desmoronarse. Dejó de dormir, dejando todas las luces encendidas, incluso durante el día. Compró candados nuevos, pero yo no necesito puertas. Empecé a mover objetos. Las llaves de su auto aparecían en el congelador, el cepillo de dientes de Tomás en el alféizar de la ventana. Cada noche me paraba en el umbral de su habitación, dejando que mi sombra se cerniera sobre ella mientras fingía dormir. Podía sentir su terror, su pulso acelerado, su certeza de que algo la observaba. A veces susurraba su nombre desde el pasillo, tan bajo que dudaba si lo había escuchado. La última noche, llevé mi juego al límite. Apagué las luces una vez más y dejé que mi risa llenara el apartamento, resonando desde todas las paredes. Sofía gritó, blandiendo un cuchillo de cocina, rogándome que me mostrara, pero no lo hice. Me basta con que viva con mi presencia, con la certeza de que estoy en cada umbral, esperando. Nadie presta atención a lo que hay debajo de la cama. Ese espacio oscuro, apenas visible cuando te agachas a buscar un zapato perdido, parece inofensivo. Pero en la casa de los Callahan, ese espacio tenía hambre. Y yo estaba allí, esperando. Daniel Callahan se mudó al viejo departamento en el centro de la ciudad porque el alquiler era barato. El agente inmobiliario le había advertido. El inquilino anterior desapareció. Daniel se rió, como en las películas de terror. El agente no sonrió. Esa primera noche, Daniel sintió un susurro debajo de su cama, como algo respirando en sincronía con él. Inhalaba cuando él exhalaba, robándole el aire. Al principio, Daniel pensó que era su imaginación, pero en la segunda noche, lo escuchó claramente. Se despertó sobresaltado, jadeando. Algo había inhalado profundamente justo debajo de él, como si estuviera disfrutando de su aliento. Daniel saltó de la cama y encendió la luz. Nada. Solo el polvo acumulado bajo el somier. Estoy estresado, murmuró, apagando la luz y volviendo a acostarse. Pero yo seguí allí, y ahora sabía que él me había escuchado. En la tercera noche, Daniel durmió con la luz del pasillo encendida. Pero eso no me detuvo. A las 3:17 de la madrugada, la cama comenzó a hundirse. Como si alguien, o algo, estuviera trepando desde abajo. Daniel se despertó sintiendo un peso a sus pies. Algo lo estaba arrastrando hacia el borde. ¡Qué mierda!, gritó, pateando frenéticamente.
Sus pies golpearon algo frío y delgado. Dedos. Para cuando encendió la lámpara, solo vio su propia cama vacía. Pero en el suelo, 5 marcas de uñas arañaban el polvo, como si algo se hubiera retirado justo a tiempo. Al día siguiente, Daniel revisó bajo la cama con una linterna. No había nada, pero entonces notó algo escrito en el somier, en letras rasgadas, como si alguien lo hubiera arañado con las uñas. Y debajo, una fecha: la noche anterior. Daniel palideció, porque esa no era su letra. Esa noche, Daniel durmió en el sofá. Pero a las 3:17 de la madrugada, escuchó un crujido en el dormitorio, como si la cama se estuviera moviendo sola. Se acercó sigilosamente y abrió la puerta. La cama estaba vibrando. Y desde debajo, una mano pálida emergió lentamente, agarrando el borde del colchón. Daniel quiso gritar, pero no pudo, porque en ese momento, algo le tapó la boca desde atrás. «Shh», susurré en su oído. Es tu turno de estar debajo. Y cuando lo arrastré a la oscuridad bajo la cama dejó de respirar. Por fin tenía compañía. Nunca me cansaba de verlos forcejear. Esa sensación de pánico, cuando se daban cuenta de que ya no controlaban sus propios cuerpos, deliciosos. Y esa noche, había elegido a Lucas. Lucas era un estudiante universitario que vivía solo en un apartamento cerca del campus. No creía en fantasmas, demonios ni posesiones. Hasta esa madrugada, cuando se despertó con un tirón en su brazo derecho. «¿Qué?» murmuró, adormilado, mientras su mano se movía sola, abriéndose y cerrándose frente a su rostro. Intentó bajarla, pero sus músculos no respondían. El pánico comenzó a crecer cuando su propia mano le agarró la garganta. Logró gritar, usando toda su fuerza para apartarla. De repente, el control volvió. Su brazo cayó pesadamente sobre la cama. Lucas respiró agitado, mirando alrededor. ¿Un espasmo muscular? ¿Parálisis del sueño? Yo me reí en silencio. Era solo el comienzo. Al día siguiente, los espasmos empeoraron. Mientras Lucas tomaba café, su mano izquierda volcó la taza deliberadamente. «¡Mierda!», exclamó, limpiando el líquido caliente. Pero entonces, sus piernas se levantaron solas. «¿Qué demonios?», gritó cayendo al suelo mientras sus extremidades se movían como si pertenecieran a otra persona. Durante 30 segundos aterradores, yo lo hice gatear por el piso de la cocina, como un insecto, antes de devolverle el control. Lucas se quedó temblando en el suelo, mirando sus manos con horror. «Esto no es normal. Esto no es normal». Por supuesto que no. Era sobrenatural. Esa noche, Lucas despertó parado frente al espejo del baño. No recordaba haberse levantado. En el cristal empañado, alguien había escrito con su dedo. Y entonces, su brazo se alzó solo, escribiendo bajo el mensaje. Lucas gritó y retrocedió, pero su cuerpo no le obedecía. En cambio, yo lo hice sonreír frente al espejo, una sonrisa demasiado amplia, antinatural, que le estiraba la piel hasta casi romperla. En sus ojos solo había terror. En los míos, diversión. Al tercer día, Lucas ya no luchaba. Sabía que yo estaba dentro. Podía sentirme retorciéndome en su médula, tirando de sus tendones como cuerdas de marioneta. Cuando sus vecinos llamaron a la policía por los gritos, lo encontraron en la cocina, con un cuchillo en la mano. «¿No soy yo?», lloró Lucas, mientras yo lo hacía clavar el cuchillo en su propio muslo. Los oficiales lo sujetaron, pero fue inútil, porque cuando uno de ellos se acercó, yo giré la cabeza de Lucas hacia él, con esa sonrisa desencajada, y susurré con su voz: «¿Quieres ser el próximo?».